Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por las posibilidades de estar aquí, de agradecerle a Jaime y a todo el equipo de Value Tree la posibilidad de compartir con vosotros lo que es Tubacex y, como ha dicho muy bien Jaime, pues la historia de cambio que hemos llevado, cambio que, como él dice, pues igual el mercado a veces no lo ha entendido bien, pero para eso también tenemos que entenderlo nosotros mismos, es decir, hay veces que la propia historia o el propio producto o el propio mercado te va poniendo en tu sitio y en una empresa como la nuestra la capacidad de adaptación es fundamental. Simplemente os sitúo muy brevemente, empiezo por mí muy sencillamente. Yo soy el director corporativo financiero de Tubacex, llevo 18 años en la compañía, con lo cual creo que he llegado a saber un poquito de ella. La verdad digo un poquito porque es un sector que vais a ver que es muy especializado, muy concreto y que tiene muchas veces dificultades de interpretación, mucho más allá que el propio ciclo de inversión, ¿vale? Tubacex es una compañía que no es grande, capitaliza ahora mismo 450 millones de euros, tiene una cifra de ventas en torno a los 500 millones, aunque es una compañía que, como voy a tratar de explicar, está diseñada para hacer mucho más, siempre que se dé una serie de circunstancias en el mercado, que vamos a hablar mucho de petróleo, de generación eléctrica, de energía, porque nosotros al final lo que hacemos son tubos, pero unos tubos un poquito especiales. Tenemos un mercado que es pequeño en relación al mercado siderúrgico, con lo cual, como voy a tratar de explicaros, somos más un fabricante de nicho que un fabricante siderúrgico al uso de millones de toneladas. De ahí un poco el tamaño de la compañía. Voy a utilizar de apoyo una presentación corporativa, pero es lo de menos. Lo más importante es que os quedéis con la idea de lo que hacemos, lo que queremos hacer y, sobre todo, también, como ha indicado Jaime antes, que hagáis todas las preguntas que queráis. O sea, que estamos para transmitiros más que una idea técnica de la compañía, un feeling de lo que hacemos, ¿vale? Voy pasando poco a poco, a ver si soy capaz. Bueno, vamos a empezar un poquito por la historia de la compañía. Esta compañía se funda en el año 63. Un empresario visionario, que fue Olarra en aquella época, esto no se llamaba Tubacex, se llamaba Aceros Olarra, se le ocurrió poner en Llodio una prensa de extrusión, que en aquel momento era la máquina más sofisticada para poder hacer un tubo sin costura. Un tubo sin costura, imaginaros un tubo largo, pero no tiene costura, es decir, no tiene costura, no está soldado, es único. ¿Por qué no está soldado? Porque si quieres transmitir o transportar gas, petróleo, presión, temperatura, no puede tener una costura, porque por ahí es por donde fallaría el tubo. Estamos hablando del año 63, fijaros el tiempo que ha pasado, y todavía la tecnología de extrusión es una tecnología que no se llega a dominar nunca. Puede haber más de 500 parámetros mecánicos y técnicos alrededor de extruir un tubo. En el año 70 hasta el año 90 se desarrolla una estructura de internacionalización, es decir, abriendo oficinas en todo el mundo. Hasta el año 92, aunque ahí no lo ponemos, yo voy a trataros de explicar lo que no está en la presentación porque va a ser más divertido. En el año 90, hasta el año 92, Tubacex hace tubo de carbono, no hace inoxidable. Y en el año 92, desgraciadamente, desaparecen los incentivos a la exportación en España y todas las subvenciones que existían, con lo cual la compañía, primer gran proceso de transformación, decide moverse del carbono al inoxidable. Esto es un cambio total. Parte de las instalaciones se podían utilizar, pero otra parte no. Y es hasta un caso de estudio. La Deusto Business School utiliza ese caso como un caso de transformación radical, alguien que deja de ser competitivo y en ese momento se mueve a un sector nuevo, más sofisticado, más alto el precio, para pasar en muy pocos años de un 0 a un 13% de cuota de mercado a nivel mundial. Es una historia de transformación, yo diría que a la fuerza, es decir, si Tubacex no abandona el carbono en ese momento, estaría muerta hoy en día. Tener en cuenta que el precio de tubo de carbono está por debajo de la chatarra inoxidable que nosotros utilizamos con materia prima. Luego os daré alguna referencia de precio. A partir de ese momento se abre un proceso de adquisiciones, Salem Tube en Estados Unidos, se abre una oficina en Pekín. Hay un hito importante en el año 99, que es la adquisición de Soller-Bleckmann en Austria. Soller-Bleckmann era un competidor nuestro. Nosotros atendíamos más el tubo de grandes diámetros, ellos atendían el de pequeño, y realmente nosotros estábamos ya en un 13% de cuota y ellos en un 7%. En ese momento, después de la adquisición, Tubacex tiene ya un 20% en las cuotas de cuota de mercado en su nicho de producto y ya, digamos, empezamos a competir pues, con compañías como Sumitomo, como Sandvik en Suecia, que son mucho más grandes que nosotros, pero en ese nicho ya empezamos a competir con ellos.
No os voy a aburrir con toda la historia. A partir del año de 2000 al 2010, oficinas comerciales, almacenes en todo el mundo, y a partir del año 2012 ya se abre una nueva fase estratégica. Entre el periodo 2000 y 2012 pasan muchas cosas. En el 2003 hay una mini crisis, donde sufre todo el sector siderúrgico en cuanto a volúmenes de producción. En el año 2008-2009 hay una megacrisis, está ocasionada financieramente por el caso de Lehman Brothers, que lo conocéis muchísimo mejor que yo, y desde luego por un hipercalentamiento en los mercados de materia prima. El níquel, que es un valor, es un metal que nosotros utilizamos en nuestra fusión, llegó a valer $50.000 la tonelada, para caer por debajo de 6.000 un año después. Os podéis imaginar el efecto sobre los stocks a nivel mundial, la regulación y la falta de producción que ocurrió a partir de esos años. Es decir, los años 2009, 2010, 2011 lo pasamos muy mal. Nunca dejamos de invertir, siempre hacemos un CAPEX en torno a los 25 o 30 millones de euros. No paramos inversiones, otras compañías lo hicieron, y no paramos inversiones porque pensábamos que después de una crisis nada es igual. Aquella compañía que diga, no, cuando termine la crisis y vuelva a las inversiones, volveré a ganar dinero en el mismo producto que hacía antes. Mentira, habrá un chino o un indio que haga ese producto, lo va a hacer más barato y no vas a ganar nunca lo que ganabas en ese producto, con lo cual la palabra de Jaime de reinvención permanente es clara, muchas veces porque te caza una crisis y otras veces porque realmente, conceptualmente, apuestas por un nuevo producto. En aquel momento ya nos posicionamos en hacer, luego os voy a enseñar algunos dibujos o fotos, ya empezamos a posicionar las plantas en fabricar OCTG para sacar producto y gas con inoxidable, tubos de umbilicales para offshore y tubos para calderas para lo que es generación eléctrica. Siempre aplicaciones críticas, dejar de fabricar lo barato para hacerlo caro, ¿vale? A partir del 2011 hasta el 2017 hemos adquirido compañías en Italia, hemos abierto un pequeño centro de distribución en España, hemos adquirido 2 compañías, una en India y otra en Tailandia, muy importante porque son 2 compañías que si las ves como adquisición y como producción son un poco castaña, te hacen 4 o 5 mil toneladas, pero es una falsa castaña porque, como ha indicado Jaime, nuestra idea es mover toda la producción commodity de Europa a la India. ¿Por qué? O a Tailandia. Pues porque en Europa nosotros estamos con unos costes laborales sobre ventas en torno al 23% y en la India no llegan al 4%. Fijaros qué diferencial de rentabilidad hay. Y porque lo lógico es utilizar las plantas europeas para el producto más caro. Esto dicho de una forma muy rápida es la historia de la compañía. Es una compañía que está integrada. Empezamos fabricando, lo tenéis de izquierda a derecha, barras de acero, eso lo hacemos en España, en Acerálava. Extruimos el tubo en caliente, eso lo hacemos en España y en Austria, en TTI y en Soler-Bregman. Lo laminamos en frío, eso lo hacemos en España, Austria y en Estados Unidos. Y luego hacemos lo que llamamos nosotros pipes and tubes o fittings. Pipes and tubes son tubos rectos y fittings serían curvas. La planta italiana que compramos hace curvas muy grandes, luego os voy a enseñar algún dibujo. Y luego tenemos nuestra propia red de distribución y la red comercial. Como os podéis imaginar, todo esto durante el proceso de transformación ha cambiado completamente. De los comerciales que teníamos hace 5 años a los que tenemos ahora, no se parecen nada. Ahora son todos product managers, project managers, con una formación de ingeniería altísimo. Antes pues recibíamos pedidos, ahora realmente vamos a los usuarios finales a buscar una solución y tratar de prescribirla. Es un cambio total. Todavía el mercado no lo reconoce o no se ha visto, porque el ciclo de inversión, y luego lo voy a comentar, pues ha tenido muchos vaivenes. Como hemos comentado antes, 500 millones de facturación. Quedaros con la idea de que estamos distribuidos a nivel productivo y a nivel comercial por todo el mundo. Os podéis imaginar dónde estamos vendiendo más. Estamos vendiendo mucho en Europa, pero luego los destinos finales van mucho a Asia, van mucho al Golfo de México, van a zonas de extracción de petróleo y de gas. Es decir, estamos totalmente diversificados a nivel mundial y competimos con compañías mucho más grandes que nosotros. ¿Cuáles son nuestros mercados? La exploración y la producción en petróleo y gas, toda la parte de refino y de petroquímica, el segundo dibujito, la producción de tubo para fertilizantes. Esto es importante porque son compañías que hacen tubo para la fabricación de todo lo que es el sistema de abonos y fertilización, sobre todo en países del área asiática, con lo cual, digamos, ahí hay una producción latente fortísima. La generación eléctrica, aquí tanto la convencional como la nuclear, destacar que la generación eléctrica
por una parte, ha perdido, digamos, potencia por todo el tema de emisiones, es decir, todo lo que es la generación eléctrica convencional se está abandonando por una energía más limpia, pero la que se mantiene lo hace con tubos más eficientes, es decir, que aguanten ratios de temperatura más altos. Nosotros ahora fabricamos tubos que aguantan 750 grados, que hace 5 años seríamos incapaces de fabricar. Y luego hacemos de estoquistas para distribución a otras industrias de todo tipo. Vale. A ver qué se me pasa esto. Wow. Así. ¿Dónde estamos vendiendo? Esto sería, aunque no se ve, perdón, esto sería toda la parte de generación eléctrica, esto sería petróleo y gas en extracción, refino, petroquímica y otros. El amarillo y el rojo cambian mucho según los años. Ha habido años que hemos vendido mucho a generación eléctrica y otros años mucho a petróleo y gas. Si consideramos el contrato que ha mencionado Jaime en Irán, pues la parte amarilla en los próximos 3 años va a crecer mucho. Tubacex os he dicho que es una compañía que hace 500 millones de facturación y nos hemos hecho acreedores de un contrato de 556 millones de euros para los próximos 3 años. Algunos se preguntará qué demonios les ha pasado a los iraníes para una compañía que hace 500 millones de facturación, darles un contrato de 556 millones, que es único en la compañía, pero también es único en el sector y es único en España, porque no va a haber, ni ha habido ninguna empresa que aborde un contrato de ese tamaño con Irán. Y la razón es la búsqueda de la solución final, es decir, vamos a suministrar el grado que quieren los iraníes, que es adecuado para extraer el gas en South Pars, que es la zona de extracción de gas de Irán. Hemos hecho un contrato de transferencia tecnológica y pretendemos implantarnos en Irán en las fases finales de producción. ¿Para qué? Para una vez que termine este proyecto, que es de más de 20.000 toneladas, ser capaces de suministrar con un producto nacionalizado en la zona. Como os podéis imaginar, todos los temas, digamos, de cumplimiento, lo que puede ser el propio compliance y lo propio que se refiere a licencias de exportación, autorizaciones del Ministerio de Defensa, están hechas con un rigor absoluto, si no sería imposible abordar un contrato de estas características. Ha sido dificilísimo por la estrechez del mercado bancario en relación con Irán, pero lo bueno es que el contrato está plenamente operativo y se empieza a facturar a partir del 25 de febrero. Con lo cual, ya hay barcos en este momento saliendo de Malasia, que es donde se rosca el tubo, para suministrarlo en Irán. También hay un tema curioso en nuestro producto y se ve aquí claramente. Decimos que vendemos en Europa un 57% de nuestra producción. No es verdad, porque se vende a ingenierías o paquetistas europeos, pero en el fondo está viajando a Asia. Estamos vendiendo todo en Middle East, en Emiratos, donde hay una explosión de gas enorme. Estamos vendiendo mucho en China, la generación eléctrica tanto convencional como nuclear, porque desde luego el que piense que los chinos y los indios no están construyendo centrales térmicas y nucleares está completamente equivocado. El mundo occidental, de alguna manera, está abandonando progresivamente la energía convencional, pero los planes de inversión en China y en India en este momento, en generación convencional y en nuclear, son mastodónticos. Y ya no de una forma generalista, sino invirtiendo en instalaciones de altísimo valor añadido, que cumplen condiciones de eficiencia energética o de emisiones de CO2. Con lo cual, estamos viendo un boom en este momento en estos países. Asia para nosotros es el hub más importante. En algún momento lo fue Sudamérica, por la extracción de petróleo en Brasil, pero como todos sabéis, Brasil se paralizó por todos los escándalos de corrupción de Petrobras, y aunque hay un movimiento incipiente en México, todavía es muy poco relevante en relación al nivel de inversión que se produce en Asia. Una visión muy rapidita de nuestro accionariado. Tenemos un free float en torno al 70% y nuestros accionistas son siempre accionistas de largo, es decir, gente que busca valor, que busca la credibilidad de una historia y en el management de una compañía y que cree en el proyecto, es decir, vamos más allá de un resultado trimestral o de un año bueno o un año malo. Lo que está buscando es la vocación estratégica de la compañía. Aquí tenéis nombres que os resultarán familiares, como son el Family Office de José María Aristrain, está Ecofin, está Icharri, que es una EPSV del País Vasco, que es un fondo de pensiones, y dos, pues digamos, referentes de lo que pueden ser la inversión en valor y en largo plazo, como puede ser EDM en Barcelona o la gente de AZ Valor. O sea, es decir, son gente que lo que crece en la historia. Ángel Soria, que ahora mismo es accionista individual, realmente viene de la disolución del vehículo de inversión de REA, de Corporación Financiera REA, que algunos de los accionistas, cuando se disolvió el vehículo, lo que optaron fue por entrar directamente.
con esto simplemente lo que os quiero dar es un mensaje de estabilidad, ¿vale? Evolución de la acción hasta diciembre del 2017, con todos los vaivenes que hemos dicho, pues bueno, pues desde un valor muy bajo a finales del 2015 hasta un valor que ahora mismo estaría cercano a 3,5 en el año 2018. Estos gráficos, como siempre, pues hombre, tienen algo de trampa, porque en el año 2014 lo que hubo es una crisis demencial en el precio del petróleo. Si recordáis, hasta 2014, petróleo por encima de $100, caída brusca y enorme en el año 2014, con lo cual se recortaron todas las inversiones. Y hemos tenido que vivir, pues desde el 2014 hasta el 2017, una travesía en el desierto, un poco al estilo Tubacex, como os hemos dicho, sufriendo mucho en resultados, pero sin parar de inversiones y sin parar de aproximarnos a la idea de compañía que tenemos. ¿Cuál es la idea de compañía que tenemos? Ahora mismo trabajamos con 4 principios estratégicos. Ganar cuota de mercado, pero ojo, no a base de poner capacidad productiva, a base de posicionarnos en nichos de producto donde seamos más rentables. Haciendo un símil también de supermercado, como el que ha hecho Jaime, en el pedido que hemos vendido a Irán, el precio del euro kilo de nuestro tubo es superior a los 20 euros. Ahí ya no estaríamos hablando de una merluza normal, sería de anzuelo, de pincho, muy buena. Si hablamos de un producto commodity, son 6 o 7 euros, hay una diferencia enorme en precio. Y luego la tensión en precio de los productos commodities es muy grande, porque hay mucha competencia. En el producto de alto valor añadido no la hay. Nosotros entramos en producto umbilical, donde Sandvik dominaba el 90% del mercado, y en OCTG, donde Sumitomo Nippon Steel dominaba el 90% del mercado. Es evidente que se lo habían repartido. Uno había cogido el tubo grande y el otro el tubo pequeño. Hasta que entra una compañía española de tamaño pequeño y se posiciona simultáneamente en esos 2 nichos. Hoy es en día que el contrato de Irán se ha ganado compitiendo con compañías como Tenaris, Vallourec, Sandvik, son todas más grandes que nosotros. Nosotros no somos más listos ni mejores que ellos, pero les hemos dado una solución diferencial a los iraníes que ellos, al ser compañías más grandes, igual no la tienen tan fácil como para ofrecer. Lo segundo, hacer las cosas cada vez mejor. Hay una cosa que es muy clara. Cuando en el 2014 se cae la inversión en petróleo y gas, no solamente es porque los americanos empiezan a sacar shale oil, que también hay una invasión de petróleo, hay unos stocks altísimos, pero lo que está claro es que la industria del petróleo y del gas era ineficiente. No tenía el nivel de estandarización que, por ejemplo, tiene la industria de automoción. La industria de automoción pasó su crisis, pero se estandarizó, ganó en productividad. La industria del petróleo y el gas, y no hay más que ver la historia de Shell, Exxon o Chevron, se ha definido por inversiones gigantescas y muy poco dividendo para el accionista. Eso no es sostenible en el largo plazo. ¿Cómo se soluciona esto? Vía estandarización. Es decir, si tú tienes un break-even para sacar el petróleo del Mar del Norte de $80, pues en el entorno actual no volverás a invertir en tu vida. Pero si tu break-even es 17, eso es otra cosa. ¿Por qué es 17 y no 80? Pues porque en todos los materiales y todas las instalaciones tecnológicas para sacar el petróleo y el gas estás estandarizando. Tubacex lo está haciendo, tiene un sistema de estandarización que es el Tubacex Production System en todas las plantas y estamos tratando de dar solución al cliente. Eso no entendáis que es siempre abaratar el precio del tubo, no tiene por qué. Igual a un cliente, si le damos el tubo, la válvula, la conexión, la solución final y el grado, realmente de toda instalación el tubo puede ser un 4 o un 5%. Le estamos ahorrando cadena de valor en el suministro de producto que le estamos dando. Hacer cosas diferentes, bueno, a ver, Tubacex es una compañía extraña. Ahora mismo nosotros estamos comercializando más de un 60-70% de lo que vendemos, no lo fabricábamos hace 7 o 8 años. Quiere decir que estamos desarrollando un proceso de patentes y de innovación tecnológica permanente en el grupo. Como siempre son cosas que, además siendo una compañía pequeña y muy vulnerable a compañías más grandes, pues que tampoco se pueden contar en detalle. No podemos decir la patente que estamos desarrollando, pero sí lo que podemos decir es que cada vez estamos más cerca del usuario final. Antes vendíamos a un distribuidor, ahora le vendemos directamente a la Compañía Nacional de Petróleo Iraní, o a Exxon, o a Shell, o a Chevron, como he comentado antes. Y luego manejar bien, digamos, todos los recursos. Gestionar por procesos. Una de las cosas que creo que son más importantes de la compañía en esta crisis es que ha sabido gestionar la generación de caja, ha sabido gestionar su circulante. Hay una diferencia con otras compañías, si veis nuestros circulantes que son muy altos, es muy difícil para nosotros bajarlo al 35% de las ventas. Tenéis que tener en cuenta una cosa,
que siempre está vendido. Nosotros no fabricamos contra stock, fabricamos contra pedido. Con lo cual, cuando nos veis con un circulante alto, pensar que estamos haciendo proyectos muy grandes. Otro paradigma para nosotros ha sido la liquidez de la compañía. Pensamos que las compañías no desaparecen por baja rentabilidad, desaparecen por baja liquidez. Nosotros en un año dramático como el 2017, con caídas del mercado del 40-50% respecto a 2014, pues hemos terminado con 140 millones en caja. Y dices, bueno, mira, no sé si está bien o mal, pero de entrada tienes asegurados el pago de los vencimientos de los próximos 3 años, sabes que no vas a tener tensiones en tesorería, haremos mejor o peor resultado, pero desde luego sustos a la gente con reestructuraciones, default, problemas con los bancos o financiación, no vamos a dar ninguno. ¿Que nos van bien las cosas? Pues creceremos más rápido. ¿Que no nos van bien las cosas? Pues nada, nos defenderemos, continuaremos con nuestros planes de inversión y nos seguiremos posicionando en donde queremos. Como veis, son 4 principios, joder, son muy básicos, muy lógicos, pero hay que hacerlos, ¿vale? ¿Hacia dónde nos estamos posicionando? Hacia el valor añadido. Yo creo que el cuadro de la derecha lo resume todo. El breakdown de nuestro producto se va a la merluza de pincho, pero a lo loco. Y dices, bueno, estos tíos son muy buenos, se diversifican muy bien, van a lo de valor añadido y quitan lo que vale menos. Tampoco es verdad. Eso es cierto porque hemos ido hacia esos productos, pero también es cierto porque el mercado de distribución generalista, desde la caída de inversión de petróleo, se cayó. Vamos, dicho de otra manera, de esta parte gris, ahora no hay quien venda un tubo y compita con los chinos. Esa es la razón por la cual nosotros nos estamos moviendo a producción en Asia. Antes he hablado de la India solamente hace 4.000 toneladas ahora, pero es muy posible que dentro de 2 o 3 años esté haciendo más de 25.000. Y no quiere decir que a nivel de grupo vamos a producir mucho más. Quiere decir que las plantas europeas vamos a hacer muchas menos toneladas, pero de cosas muchísimo más caras. ¿Qué son esas cosas caras? No os puedo aburrir con detalles de los productos en detalle, luego vamos a ver alguna foto, pero son los umbilicales en offshore, los tubos de fertilizantes, los OCTGs para sacar gas. Hemos hablado del pedido de Irán, que son 500 millones. Es la zona de South Pars, que es la zona fronteriza entre Qatar e Irán, donde hay una enorme bolsa de gas. Ahí se están posicionando todas las inversiones. Hablamos de la nuestra, pero si habláramos de Total, la compañía francesa tiene un proyecto de más de 5.000 millones de euros para hacer toda la estructura de extracción y de refino de ese gas en esa zona. ¿Qué es lo que estamos abandonando? El tubo estándar, los intercambiadores, los hornos y el tubo de precisión, que es pequeñito y es más difícil de fabricar, estaría en el medio. Es decir, todo lo rojo, Europa, Estados Unidos, todo lo gris, India, Tailandia. Ese es un poco el objetivo estratégico de la compañía en los próximos 3 años. Somos bastante pequeños, como he dicho, pero tenemos un posicionamiento competitivo muy alto. Somos los primeros en aplicaciones de offshore. Somos los segundos en umbilicales. Aquí digo que somos los segundos, pero ahora somos los primeros. Fijaros, esta cosa que pone aquí 28 cromo, que es una aplicación especial, que es la aplicación de Irán, prácticamente ahora controlamos el mercado mundial en ese grado. Es decir, no tenemos competencia. Somos los segundos en generación eléctrica. Y así entre el segundo y tercero en todo. Tener en cuenta que el mercado global de nuestro producto es pequeño, 400.000 toneladas año. Eso para un siderúrgico no es nada. Si conocéis compañías siderúrgicas como Acerinox, como Vallourec, como Tenaris, hacen millones de toneladas. Nosotros hacemos 50.000 toneladas, pero de unas cosas, como indicaba, muy caras. Algunas fotos de lo que hacemos, y esto, bueno, pues siempre se lo decimos a Jaime, lo que nos encanta es llevar gente a las plantas. Si alguno de los que está aquí quiere ir, que nos llame y le enseñaremos la planta tranquilamente, porque esto hay que verlo. Este sería el tubo de OCTG, por ejemplo, el que se fabrica para Irán. Esta sería el mismo tubo, como veis es un tubazo de 7 pulgadas, muy largo, más de 14 metros, eso estaría en la planta de Amurrio, en la parte de inspección, y estos tubos son los que se van ensamblando unos con otros, con rosca, y es lo que se va haciendo un string para extraer el gas. Como os podéis imaginar, un tubo de estos no puede tener el menor defecto, porque lo que no puedes hacer es parar una instalación de gas a pleno rendimiento por un problema, digamos, o de soldadura, o de corrosión, o de presión mecánica sobre el tubo. Esa es la razón de utilizar una aleación tan cara. Esto sería un line pipe normal, donde veis que hay un operario haciendo mediciones. Estas cosas azules son los caps de plástico que se le ponen para que no se golpeen unos con otros.
Este tubo sería un 6 pulgadas Schedule 10, como veis es muy grande, bueno, 6 pulgadas de ancho, pero es muy delgadito y hay que extruirlo, es decir, no está cosido, no es un tubo que tiene soldadura, tiene que tener integridad en toda la superficie. Estos son todas las cosas o cositas que estamos fabricando y que hay debajo del mar, los umbilicales que conectan las plataformas, los risers, los flow lines, los jumpers, los manifolds. Cualquier pieza de este tipo va a tener que tener una aleación alta. ¿Por qué? Por salinidad del agua, por presión en la propia instalación. Aquí hemos sufrido mucho porque desde el 2014, como os he comentado, se cayó toda la inversión en petróleo. Pero no penséis, por mucho que bombeen los americanos de shale oil, que esa inversión no se va a tener que reponer. Se va a tener que invertir otra vez para poder sacar ese petróleo, eso sí, o ese gas, de una forma eficiente. Esto es la sección, bueno, este es un reel de nuestra planta en Austria, donde vamos bobinando todo el tubo umbilical que fabricamos, y este tubo que veis aquí realmente sería este, que es algo que monta una compañía luego como Technip, como Nexans, como Aker Solutions. Es decir, cuando nos compran un tubo a nosotros, luego viene un ensamblador que hace esta cosa de aquí, con esta sección. Esos son todos estos cacharros y cacharritos que están debajo del agua para todo lo que son los FPSOs y las plataformas para hacerlo. Bueno, este señor que está ahí en la foto, que se llama Roberto Caccianiga, este es el CEO de nuestra planta en Italia y está sentado o apoyado en una pieza que va a Westinghouse para el reactor primario de un reactor nuclear. Es decir, las piezas de conducción y de transporte de presión dentro del circuito primario de un reactor nuclear utilizan esta pieza. Y esta pieza es única, esta pieza se vende en exclusiva, es decir, no hay ningún otro fabricante que pueda hacerla para Westinghouse. La vendemos a través de Tayuga, que es un especialista americano, y es, digamos, uno de los pilares de fabricación en IBF. En el mercado nuclear, aunque con dinámica distinta, ha ocurrido algo parecido que en el subsea. Subsea se cayó el precio del petróleo, se dejó de invertir. En nuclear, conocéis el accidente de Fukushima, supuso una revolución a nivel mundial, se dejó de invertir, no solo nosotros, compañías como Valinox o compañías como Sandvik, dejaron de vender al sector nuclear. Lo mismo, no se estarán construyendo centrales nucleares en España, en China y en India sí, o en Rusia, en una cantidad muy importante y con un sistema de tecnología cada vez más eficiente. Con lo cual, Italia, que ha pasado 2 o 3 años muy duros, ahora otra vez, a finales del 18, empezará a suministrar estas piezas a India, a China, a Bulgaria y a Reino Unido, que Reino Unido sí tiene en planes alguna central nuclear. Estados Unidos está por ver lo que vaya a hacer. También hay temas importantes. Cuando nosotros suministramos a Westinghouse, era una compañía hiperrentable. Después del accidente de Fukushima, que la compró Toshiba, entró en Chapter 11. Lo que pasa es que una compañía como Westinghouse no puede quebrar, porque no la va a dejar el gobierno americano quebrar. Ahora mismo ya la ha comprado un fondo de inversión financiero, con lo cual está relanzando otra vez todos los reactores nucleares a nivel mundial, lo mismo que está haciendo Areva dentro de Alstom, ¿vale? Como siempre hablo de ciclos, hay momentos en que se para todo y momentos en los cuales se arranca todo. La cosa es ir acertando con el producto y el posicionamiento en cada momento. Esto es también la planta de Italia, ya veis el tamaño que tienen estos tubos. Estos tubos no se hacen por extrusión, se hacen por flow forming, que es un sistema distinto, que es un trepanado, es decir, hacerle un agujero a la barra y quitar la parte interior. Y luego esa parte interior volverla a utilizar para otro tubo distinto. O sea, esto no habría en el mundo capacidad de extrusión para poder fabricar en caliente un tubo de ese tipo. Como veis, pues son todo inoxidable y aplicaciones muy, muy específicas. Las máquinas de conformación de tubos de grandes diámetros en Italia. Estos son los tubos pequeñitos que fabricamos en Austria. Estamos viendo la parte de acabados de la planta de umbilicales. Como veis, son esos tubos largos, que luego los enrollamos en ese coil que habéis visto en una foto anterior. Simplemente para que visualicéis pues que hacemos cosas desde 6 milímetros hasta 72 pulgadas y siempre a medida del cliente. Esto es un fitting, que sería una curva muy grande, el operario está haciendo un test de ultrasonidos, este gráfico que veis aquí, es una gráfica para ver que con ese palpador este tubo no tiene grietas o no tiene defectos estructurales, con lo cual el componente, digamos, técnico de análisis de los tubos es enorme. Lo mismo, piezas de fittings.
¿En qué invertimos? Bueno, pues cada año estamos subiendo nuestro gasto en investigación y desarrollo un 50%. Los productos nuevos más de un 52% de las ventas. Estamos abiertos a la innovación completamente y tenemos acuerdos con centros tecnológicos, universidades europeas y norteamericanas, para estar permanentemente desarrollando soluciones. Y cada vez más nos vamos hacia componentes y subsistemas. Parece lógico que Tubacex, que está en tubos y curvas, vaya haciendo otro tipo de piezas o se vaya metiendo en conexiones. Es decir, nosotros ahora mismo no tenemos conexión propietaria, pero queremos trabajar en esa línea. Crecimiento orgánico e inorgánico, haciendo quizás una salvedad, después de las compras de India y la compra de Italia y una crisis tan fuerte desde el año 2014 hasta ahora, lo que estamos ahora mismo es parados. Hasta que no restabilicemos los niveles de deuda y los niveles de EBITDA, lo que está claro es que no vamos a seguir comprando. Vamos a hacer una parada. Creemos que este año, no solo por el proyecto de Irán, por la propia cartera de pedidos de la compañía, que ahora supera los 800 millones de euros, es un año de restabilización de deuda y resultados, es decir, va a ser un año bueno. Después de pasar 3 años bastante malos, una vez hecho eso, pues Tubacex lo que reanudará es la senda de adquisiciones, pero restabilizada la compañía. En la estrategia operacional, yo creo que algunas pistas os hemos dado, pero la parte nuclear es el Tubacex Production System, es decir, cuando hablamos de poner una planta en la India, no penséis que estamos pensando solo en el coste laboral. Los requisitos de seguridad, de tecnología, de maquinaria, de especialización de la mano de obra, son exactamente iguales que en Europa. Es decir, tienen los mismos parámetros de producción. Es un sistema de producción común. O sea, si hay una máquina o un laminador SMS, va a ser lo mismo en Austria que lo mismo en la India. Es decir, no va a haber diferencias. Los 3 ejes en torno a eso son mejora continua, equipos de mejora radical por célula y lo que es una transformación del gasto de mantenimiento, que en una empresa como la nuestra es muy, muy importante. Nuestra historia reciente, pues bastante apañada, digamos, hasta el año 2014, hasta que se rompe toda la dinámica del precio del petróleo y se caen las inversiones. Aquí hacemos un EBITDA de 64 millones con unas ventas de 600, sin tener dentro todavía la compañía italiana y la compañía india. Es decir, era el perímetro antiguo de consolidación. ¿Qué nos ha pasado después? Que incluso ya teniéndolas dentro, hay una caída muy fuerte de beneficio operativo y de resultado, que se alarga hasta 2017, aunque todavía no lo hemos publicado. Lo publicaremos el 28 de febrero. ¿Cuál es el mensaje de este gráfico? Que pues, se puede poner hacia atrás, pero no hacia adelante, pero de una forma intuitiva, si os lo puedo decir. Consideramos que la crisis a nivel de inversión está acabada. No porque pensemos que se va a volver a los niveles anteriores precrisis de inversión, pero porque pensamos que las compañías integradas de gas y de petróleo no pueden dejar de invertir más. O dicho de otra manera, si sabemos que el gasto en exploración de petróleo y gas se ha situado a niveles del año 46, que es después de la Segunda Guerra Mundial, no es sostenible que no se haga, porque hay algo que se llama la tasa de declino de los pozos, es decir, cada pozo no produce el mismo gas y el petróleo. Baja la presión y tiene entre un 10 y un 12% de pérdida de producción anual. Es decir, esto hay que reponerlo con inversiones y no hay otra manera. Bueno, estos son más ratios de los que comentamos. Hasta aquí hicimos un trabajo bastante digno en deuda financiera EBITDA. Aquí tenéis en cuenta que están dentro de las adquisiciones, pero en cualquiera de los casos, incluso en lo peor de la crisis, hemos seguido generando caja. Es decir, no hemos hecho una destrucción de valor, lo hemos podido ir gestionando de forma de generar caja durante todo el periodo y siempre tener cubiertos los vencimientos a 3 años de lo que es la deuda financiera. El año 2017 pues, ha sido un año pues, muy duro, no ha ocurrido la recuperación, desde el punto de vista interno ha sido un año apasionante en cuanto a desarrollo de nuevo producto y posicionamiento en el mercado, pero desde el punto de vista de mercado, trabajando un 50% por debajo de los niveles de mercado en 2014, ha sido prácticamente inmanejable, hasta la llegada en mayo, digamos, del pedido de Irán y hasta la reestructuración de la cartera de pedidos a final de este año. Es decir, si nos vamos un año atrás, estábamos trabajando con carteras de 150 a 200 millones de euros, ahora volvemos a trabajar con carteras de 800 millones.
algunos indicadores que nos pueden dar un poco de optimismo en cuanto al futuro inmediato. Hasta ahora ha habido un desbalanceo enorme en lo que son los stocks de petróleo y de gas. Terrible, o sea, porque no era imposible que subieran los precios con estos stocks. Ahora mismo ya veis que los mercados de materia prima y de petróleo van otra vez al alza. No es porque los americanos hayan dejado de bombearse el oil, que lo siguen haciendo. Es porque se sabe perfectamente que un equilibrio entre oferta y demanda de petróleo de 1,5 millones de barriles al día es una cosa muy delicada y se puede romper. Indicadores en ese sentido, digamos, ya de más actividad. Exposición en todas las áreas, digamos, que hay de producto muy tecnológico, llamar la atención al boom que está ocurriendo en toda la parte del sudeste asiático, perdón, de la parte de Middle East. En Middle East, todo lo que es Emiratos Árabes Unidos, ahora mismo está en boom en cuanto a producción de gas, con lo cual va a ser el foco nuestro de producción en los próximos años. Yo he hablado del contrato de Irán, pero ahora mismo en India hay un contrato de generación eléctrica muy grande que está en fase de negociación y en Abu Dhabi hay uno muy grande también para los próximos 3 años para extracción de gas. Quiere decir, cuando entras en este tipo de escala de proyectos o de negocio, tienes un acceso diferencial respecto a lo que hemos tenido antes. Esto os lo comentaba antes. El nivel de inversión o de adjudicaciones a las ingenierías en oil and gas respecto a si 2014 es un 100, ha estado en un 45% en 2017. Esto no hay que lo aguante y la verdad hemos sufrido mucho estos años, pero no es sostenible. No se puede seguir abriendo este rango entre oferta y demanda por la tasa de declino de los pozos y no producir más, salvo que las grandes compañías de petróleo decidan que quieren producir menos dentro de 5 o 10 años. Es decir, si no se toman decisiones de inversión inmediatamente, podemos volver a ver el nivel de precios del petróleo pues a $200 o cosas semejantes. Ojo, que no quiere decir que eso desencadene una inversión inmediata, pero lo que sí que puede desencadenar son problemas de colapso en el suministro. Desgraciadamente el ser humano es bipolar, o invierte mucho más de lo que debe o invierte mucho menos, nunca hay un término medio, y en los últimos 4 años he invertido mucho menos. No me quiero alargar mucho más, es simplemente información externa diciendo que de un nivel de inversiones mínimo, esto es información de McKinsey, va a haber un crecimiento exponencial hasta 2021, que no va a recuperar el 2014, pero sí que cambia totalmente la percepción de la compañía. Y bueno, también daros un dato muy claro. Nosotros en el año 2014 hicimos 64 millones de EBITDA. Con el proforma de las compañías italiana y India metido dentro, haríamos 82 millones. Me están diciendo que corte, con lo cual no sé ya qué más contaros de esto, sino simplemente deciros que esto tiene que ser hacia donde nosotros apuntemos. Es decir, 2018 tiene que ser un año muy grande de recuperación de resultados. Y esto me lo voy a saltar. No sé dónde está el cacharro para apuntar para que vaya esto. Y ya está. Bueno, termino el tema. Quizás me he extendido demasiado y me disculpo por ello. Simplemente que os quedéis con el feeling de una compañía que ha sabido reinvertirse a lo largo de los años, que ha sufrido mucho durante las distintas crisis, pero que creo que lo ha hecho mejor que otras compañías y que tiene un posicionamiento diferencial y una exposición en mercado, ahora gracias a Dios con una cartera grande, que creemos que puede dar bastantes alegrías, no solamente en el año 2018, sino en todo el periodo 2018-2020. ¿Vale? Y muchas gracias.